Hola, nos encontramos otra vez para ahora ver el video número 4, en el cual vamos a ver el mecanismo de liberación de los neurotransmisores. Entonces, como dije, nos vamos a centrar en el mecanismo de liberación. El potencial de acción del axón al llegar al botón sináptico eh, activa, va a activar la liberación de neurotransmisor. ¿Y cómo lo va a hacer? Vamos por partes. Primero, es importante entender que el potencial de acción en el presináptico es seguido de una señal postsináptica que tiene una latencia de alrededor de 1 milisegundo, posterior a la cual se genera una señal eléctrica en el postsináptico que es muy diferente al potencial de acción. Esta señal eléctrica que se genera en el postsináptico se llama potencial postsináptica. Ahora, este retardo que ocurre se llama el retardo sináptico y dije que es alrededor de 1 milisegundo. Entonces, las sinapsis químicas, ¿qué es lo que hacen? Es convertir esta señal eléctrica, que es el potencial de acción que llega al terminal, en una señal química, que es la liberación del neurotransmisor. Y el postsináptico, a través de receptores de neurotransmisor, reconvierte esa señal química en una señal eléctrica que es diferente al potencial de acción y que vamos a ver que es capaz eventualmente de generar un potencial de acción, pero eso solamente ocurre en otra región de la neurona y ocurre gracias a la integración que va a producir la neurona postsináptica. Entonces, en términos generales, este potencial de acción presináptico lo que va a producir es la apertura de canales de calcio dependiente de potencial que va a permitir que el calcio ingrese a la terminal a lugares bien específicos de la zona activa y eso va a gatillar la fusión de las vesículas sinápticas y la liberación del neurotransmisor. Y el neurotransmisor, una vez liberado, se va a unir a receptores postsinápticos y va a permitir el paso de iones que va a generar un cambio en el potencial, que como les dije se llama el potencial postsináptico, y esto va a eventualmente producir un cambio en la neurona, o puede producir un potencial de acción o solamente cambios de potencial locales en la neurona postsináptica. Desde el inicio del estudio de la sinapsis, uno de los resultado más importante fue determinar que la liberación de los neurotransmisores es una liberación cuántica. ¿Qué quiere decir eso? Que se libera en paquetes de señal, ¿ya? Este ejemplo, este experimento, fue el que demostró esto, y esto se realizó en una sinapsis neuromuscular de rana, en la cual se utilizó un método con muy bajo calcio, es decir, que la probabilidad de liberación o la capacidad de liberar vesículas era muy bajita. Entonces se daban potenciales de acción al axón, a la neurona presináptica, y este terminal con una cierta probabilidad muy baja producía liberación de neurotransmisor, y este neurotransmisor producía señales postsinápticas que son las que se registran en el lado izquierdo. Si en este experimento lo que se hizo entonces es cuantificar las señales, ya sea que no había señal, que son estas fallas, que son la mayoría, y luego las señales que ocurren en el postsináptico, que son, y lo que se midió aquí es la amplitud de cada señal. Y eso es lo que se cuantificó acá.
Y si ustedes ven, aquí hay señales pequeñitas, otras señales un poco más grandes, y entonces se clasificó las señales pequeñas, las señales un poquito más grandes, de acuerdo a su tamaño. Y se cuantificó eso. Y se hizo este gráfico. Y lo que ustedes ven es que aquí hay una gran cantidad, primero hay muchas fallas, y luego hay una mayoría de respuestas de una magnitud pequeña, que es la que está aquí, ¿no? Aquí está graficada la amplitud, aquí está graficado el número de señales que tienen esa amplitud. Luego tenemos un grupo de señales que tienen el doble de la amplitud de la primera señal, el doble de la amplitud de este grupo inicial. Tenemos un tercer grupo que tiene el triple, un cuarto que tiene el cuádruple, etc. Entonces, lo que se determinó es que este grupo correspondía a la liberación de una vesícula, mientras que este grupo correspondía a la liberación de 2 vesículas, este de 3 vesículas, 4, 5, etc. Aquí, además, en este inserto se comparó qué ocurre cuando espontáneamente se liberan vesículas. Y esto ocurre porque, a pesar de que el sistema es bastante regulado, igual se liberan vesículas de manera espontánea sin la señal del potencial de acción. Y aquí, cuando se hace eso, se ve solamente un pic que corresponde a este pic. Es decir, se ve solo un tamaño de respuesta postsináptica que corresponde al tamaño más pequeño que puede haber, que es una vesícula. Y esto se relaciona directamente con las microfotografías que ya habíamos visto antes y que se las muestro nuevamente. Ahora son otras microfotografías que muestran claramente que existen estas vesículas que son bastante homogéneas en tamaño, algunas un poco más grandes, pero esas no están muy cercanas a la membrana plasmática. Y estas vesículas que son homogéneas en tamaño, además, uno las puede ver cercanas a la membrana plasmática y en algunos casos en una posición en la cual se ve que recién se fusionaron. Y esta fusión en realidad es lo que ocurre y es cuando se libera el neurotransmisor. El tamaño de estas vesículas es de alrededor, en promedio, de 20 nanómetros. Son muy pequeñitas. Para demostrar ahora cómo ocurre esta liberación, vamos a un experimento realizado en una estructura, en una sinapsis bastante grande que hay en el sistema nervioso central, que se llama el cáliz de Held, que es una sinapsis del sistema auditivo, y en el cual lo que se puede ver aquí, esta es la región presináptica, la que está marcada en amarillo, y en azul es la región postsináptica, y esto es bastante grande. Entonces, lo importante de esto es que se puede registrar la señal eléctrica presináptica, se puede registrar la señal eléctrica postsináptica, y además se puede registrar la entrada de calcio tanto en el pre como en el postsináptico. Y lo que se ve en este experimento es que el potencial de acción, que es este, o el cambio de potencial de la membrana presináptica, el registro, está seguido, fíjense, hay una latencia aquí, por esta corriente presináptica de calcio. Entonces esta es la señal de calcio que se ve, que es posterior a la señal eléctrica. Y luego, posterior a esta señal de calcio, lo que se ve es que hay una liberación de neurotransmisor.
Y esta liberación de neurotransmisor está asociada a un cambio en en el potencial de membrana postsináptico que se es generado por esta corriente de entrada que hay, que es principalmente sodio. Y esto entonces es lo que gatilla el cambio de potencial en el postsináptico. Entonces, básicamente, lo que está, un poco lo que ya habíamos hablado, el cambio en el potencial presináptico genera una corriente presináptica de calcio que gatilla la liberación de neurotransmisor y ese neurotransmisor genera un cambio en la permeabilidad, corrientes, que van a producir un potencial de membrana local en el postsináptico. Lo importante es que hay una relación entre la cantidad de calcio que entra, o sea, esta corriente, y la cantidad de neurotransmisor liberado, y eso se ve en esta curva que muestra que la concentración de calcio y la liberación de, de neurotransmisor está asociado a través de esta curva que es bastante parada, es decir, que eh, a veces cambios muy pequeños de calcio producen un gran cambio en la liberación de neurotransmisor. Ahora, ¿cómo ocurre realmente esta fusión de vesículas? No es tan simple y para ello las vesículas sinápticas contienen proteínas especializadas que permiten la unión entre el presináptico, o sea, entre la vesícula y la membrana plasmática del presináptico, y esto además genera la apertura de lo que se llama el canal de liberación, que genera, o sea, que eventualmente produce la fusión total de las vesículas. Lo importante aquí, y esto se ve en esta diapositiva, es que el canal de calcio sensible a potencial está muy cercano a la región donde la vesícula está eh, asociada a la membrana plasmática, aunque aún no se ha fusionado. Y dentro de de las proteínas necesarias para que esto ocurra, están unas proteínas que se llaman SNARE, que las vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero que básicamente son dos. Eh, la, una SNARE de la vesícula y una SNARE de la membrana plasmática. Entonces, la SNARE de la membrana plasmática se llama sintaxina, la de la vesícula sináptica se llama sinaptobrevina, y hay una serie de otras proteínas que son importantes para que estas dos proteínas se asocien. Ok. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Aquí se muestra el complejo SNARE. El complejo SNARE es bueno, no el complejo, las proteínas SNARE son estas proteínas que son como resortitos. La azul es la de la vesícula, la roja es la de la membrana plasmática. Y aquí ustedes pueden ver, esta es lo que se llama la V SNARE de la vesícula, la T SNARE es de la membrana plasmática, y la T viene de target, del blanco a donde tiene que fusionarse. Y ustedes ven que la vesícula sináptica se asocia a la... Ah, me quedo montado aquí. Se asocia a la membrana plasmática a través de estas proteínas que estas proteínas se unen entre sí y empiezan a enroscarse así entre sí, como se ve en la parte derecha de la figura. ¿Ya? Y una vez que están enroscadas entre sí, se asocian a otras proteínas que van a permitir que se enrosque aún más y genere este poro y la liberación eventualmente. Ahora, aquí, como les decía, lo más importante son las SNARE, que están aquí,
Eh, y además, estas otras proteínas lo que hacen es parar el proceso de enroscamiento que va a fusionar las vesículas hasta que ocurra una entrada de calcio. Entonces, además, en la figura, aquí no se muestra, pero está otra proteína muy, muy importante que no se muestra aquí, que es la sinaptotagmina. Y la sinaptotagmina es una proteína que es sensible a calcio, que puede unir calcio y que es en el fondo el sensor que permite que el proceso se reactive y se fusione en las vesículas. Entonces, el ciclo, aquí en esta figura se muestra más pequeñito, el ciclo es que las vesículas sinápticas son rellenadas con neurotransmisor y se asocian a la membrana plasmática en un proceso que se llama de docking o atracamiento, de manera que están muy, muy juntitas con la membrana plasmática, pero no se han fusionado aún. Y una vez que entra el calcio, esta fusión se activa y se produce la fusión de las vesículas sinápticas, se libera el neurotransmisor y una vez que se libera el neurotransmisor, la vesícula es recuperada y endocitada y vuelta a usar para producir la liberación. Ay, se me fue para atrás. Aquí entonces se muestra nuevamente este proceso y se coordina y se indica bien cómo es el proceso en el cual la sinaptotagmina y hay otra proteína que se llama la complexina cooperan para impedir la liberación de la vesícula en este estado priming en el cual está muy cerquita de la membrana plasmática, pero la sinaptotagmina al unirse al calcio libera esta restricción y permite la formación del poro y la liberación del neurotransmisor. Esta la voy a saltar porque quiero mostrarles esto. Esto es una mutante de sinaptotagmina. Esto sería una mutante rescatada con la sinaptotagmina y ustedes ven cómo se produce esta respuesta postsináptica muy sincrónica, pero cuando la sinaptotagmina no está, lo que ocurre es que las vesículas sinápticas se liberan espontáneamente, pero, o sea, hay un aumento de liberación asincrónica que se llama, es decir, las vesículas se liberan sin un freno y además no ocurre esta liberación sincrónica dependiente de calcio. Entonces, la sinaptotagmina no solo eh, sensa el calcio, sino que además y permite que se libere en las vesículas, sino que además promueve un freno que impide que las vesículas sinápticas se liberen de manera desordenada. Por último, el neurotransmisor, una vez liberado, es recapturado para ser reutilizado y va a depender del neurotransmisor cómo ocurre esto. En el caso de la acetilcolina se degrada y luego es recapturada por un transportador de colina que hacia el citosol y luego es resintetizada. En el caso de las catecolaminas y los aminoácidos, los transportadores son del mismo neurotransmisor, así que el neurotransmisor a veces no tiene que ser resintetizado. En el caso del glutamato y GABA, la glía además ayuda a que estos neurotransmisores sean capturados de manera muy, muy rápida. Y por último, en el caso de los neuropéptidos, estos difunden y se degradan eventualmente. Aquí hay algunos de los transportadores para neurotransmisor que son de membrana plasmática. Este es el de la vesícula sináptica del cual ya hablamos.
Y algunos, como ven, ellos están acoplados a sodio o a potasio también, eh, en el caso de la dopamina a sodio y cloruro. Pero son entonces cotransportadores que gracias a la gradiente del sodio principalmente son transportados. Eh, entonces, lo importante aquí es que la liberación sincrónica de neurotransmisor depende críticamente de la entrada de calcio al terminal por una corriente de calcio de entrada gatillada por potencial de acción y que esto es sensado y gatillado por la sinaptotactina. Y lo otro es que el calcio, a medida que aumenta el calcio, va a aumentar la liberación de neurotransmisor, por tanto la frecuencia con la que los potenciales de acción llegan al terminal es muy importante para la cantidad de neurotransmisor liberado. Bueno, con esto terminamos la cápsula número 4, creo, o 5, y nos vemos en el siguiente.